Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo nuestro Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: No lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, amigos y familiares, hoy Jesús nos presenta este hermoso Evangelio. Y a través de este Evangelio debemos entender hoy que Dios, Jesús y el Espíritu Santo le dan el poder a aquellos que Jesús ha elegido, aquellos que Dios ha elegido, aquellos que han sido elegidos por Dios para predicar el Evangelio. Dios, Jesús, les da poder y autoridad para poder expulsar toda clase de demonios y para poder curar enfermedades. Este poder es directamente de Dios y de Jesús dado a los que se dedican a predicar el Evangelio. El poder de curar enfermedades, el poder y la autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades viene directamente de Dios, directamente de Jesús, y es dado a quienes se dedican a predicar el Evangelio, aquellos que Jesús ha elegido. ¿Y quiénes son? Pues tenemos los sacerdotes, los misioneros. Entonces, muy importante que Jesús le dio este poder a quienes se dedican a predicar el reino de Dios. ¿Y quiénes son? Los sacerdotes, los misioneros, son los que se dedican a predicar el reino de Dios. Y este poder viene directamente de Dios, directamente de Jesús. Así es de que cada sacerdote tiene esta autoridad y este poder de expulsar demonios y de curar enfermedades. Jesús llama a sus discípulos y los envía dándole reglas claras y precisas. Los desafía con una serie de actitudes o comportamientos que deben tener. Recordemos juntos estas recomendaciones que acabamos de escuchar a través del Evangelio. No lleven para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero. Permanezcan en la casa donde les den alojamiento. ¿Cierto? Estas recomendaciones, pero parece algo imposible. Pero no, porque Dios, Jesús y el Espíritu Santo siempre están con los que se dedican a predicar el reino de Dios. Dios, Jesús y el Espíritu Santo siempre está con las personas que se dedican a predicar el reino de Dios, a predicar el Evangelio, a predicar a Jesús. Podríamos concentrarnos en las palabras pan, dinero, alforja, bastón, sandalias, túnica, pero eso no es lo importante. La palabra central de este Evangelio es la espiritualidad cristiana, en la experiencia del discipulado, hospitalidad. Jesús, como buen maestro pedagogo, los envía a vivir la hospitalidad. Les dice: permanezcan donde les den alojamiento. Los envía a aprender una de las características fundamentales de la comunidad creyente. Podríamos decir que cristiano es aquel que aprendió a hospedar, que aprendió a alojar, que aprendió a compartir, que aprendió a dar. Jesús no los envía como poderosos, como dueños, como jefes, como encargados de leyes o normas. Por el contrario, les muestra que el camino del cristiano es simplemente transformar el corazón de las personas a través de la predicación del Santo Evangelio. El suyo es ayudar a transformar el de los demás. Su misión es predicar el Santo Evangelio y ayudar a transformar el corazón de los demás. Aprender a vivir de otra manera. Aprender a vivir de otra manera con otra ley, bajo otra norma. Es pasar de la lógica del egoísmo
de la lógica de la división, de la lógica de la lucha, de la lógica de la superioridad, a la lógica de la vida, a la lógica de la gratitud, a la lógica del amor, a la lógica de pasar de la lógica del dominio, de la lógica de aplastar, de manipular, a la lógica del acoger y recibir y cuidar. Muy bonito esto. ¿Qué se necesita para predicar el Evangelio? Conocerlo, nada más. Y el Evangelio es Jesús. Por eso los invito a que abran la Biblia, lean los Evangelios, conozcan a Jesús, hablen con Jesús. Vamos pues a descubrir dos lecciones que se esconden en este Evangelio del día de hoy. Hay dos lecciones acá. La primera es la profunda fe que debe tener el enviado a proclamar el reino de Dios. Debe poner toda su confianza en Dios, en Jesús, y no en sus propios recursos, no en su sabiduría o en su inteligencia o en los recursos técnicos o en la tecnología. No, es confiar, tener fe en Dios. Y esa fe exige también el despego de las comodidades y la esperanza de que Dios proveerá todo aquello que necesite el que se dedica a predicar el santo evangelio. Y yo lo he vivido en mi propia vida. Cuando uno se dedica a las cosas de Dios, Dios le provee, Dios le envía a su tiempo correcto, le envía a las personas para que le ayuden a uno. Y lo digo con propiedad. Yo lo digo con propiedad. Cuando uno se dedica a predicar el Evangelio, Dios le envía los ángeles que yo llamo, las personas correctas para que ayuden a que esa dedicación de predicar el Evangelio siga, continúe. En el momento correcto llega la persona que le ayuda a uno. La segunda enseñanza va dirigida a los fieles que acogen al misionero, al sacerdote o a la religiosa, y que viene de parte de Dios también, y es la gratitud de los que acogen a los misioneros dándoles de comer y hospedaje. Esa gratitud por los misioneros o por las personas que se dedican a predicar el Evangelio, las personas le agradecen a Dios dándole de comer y dándole hospedaje a esas personas que se dedican a predicar el santo Evangelio que es Jesús. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo y regálame la inteligencia y la sabiduría. Oremos por nuestros hermanos enfermos. Padre Celestial, tú que dijiste en el Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 14, que todo lo que pida al Padre en nombre de Jesús tú me lo concede. Dios Todopoderoso, hoy le pido que sane o cure a esa persona que me ha pedido oración, a ese niño con cáncer, a esa persona con cáncer o a esa persona que sufre cualquier otra enfermedad, ya sea físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Extiende tu mano sanadora sobre esa persona y sánala, cúrala y cúrame a mí también. Que tus poderes dadores de vida fluyan en cada célula del cuerpo de esa persona que sufre y en las profundidades de su alma, límpiala, purifícala, dándole integridad y firmeza en el servicio de tu reino. Amén. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.